que nosotros somos hijos de Dios y que ellos son creación de Dios, pero que pueden pasar a ser hijos de Dios cuando abren la puerta de su corazón. Entonces, Dios nos está haciendo un llamado urgente a través de este versículo, que es una palabra fuerte. Es tan solo un versículo. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Tienes un propósito de que hoy al despertar te diste cuenta que estás vivo, que tienes un privilegio, y te estoy dando un regalo en esta mañana, en este día, para que hagas algo, para que impactes a los que están a tu alrededor, para que le des ese sabor a aquellas personas que han perdido el sabor, que han perdido su identidad, que se sienten insípidos, que piensan que ya no valen nada en este mundo. Por eso es importante que nosotros como iglesia de Dios nos demos cuenta que somos, bendito Dios, tan bendecidos, y de haber sido elegidos y llamados por Dios para trabajar en su obra, para ser útiles. Porque miren lo que dice la palabra de Dios, y nos da una palabra fuerte. Porque cuando pierdes tu sabor, cuando pierdes la esencia de lo que es ser llamado hijo de Dios, cuando pierdes la esencia del verdadero cristianismo, de lo que es ser un seguidor y discípulo de Cristo, has perdido tu sabor. Y dice la palabra de Dios, ya no sirves para nada. No es solamente venir a ocupar un lugar en la banca, es porque venimos a asimilar y a entender el llamado de Dios para nosotros. Que nosotros tenemos un privilegio tan grande que la sociedad no nos dio cuando estábamos en el mundo perdidos, sin rumbo, sin esperanza. Donde el diablo nos hacía sentir que éramos felices, donde el diablo nos hacía sentir que así estábamos bien. Pero el Señor tenía un propósito grande y maravilloso para nuestra vida. Que el Señor llegó ahí donde usted estaba, en medio de esa situación que usted estaba viviendo, perdido en el alcohol, en las drogas, en el adulterio, en las adicciones. Ahí donde usted estaba, y llegó el Señor para decirte: tú vas a ser sal de esta tierra, porque tú le vas a dar sabor a los que están a tu alrededor y de los que conocerán de mi palabra a través de ti, porque yo te estoy sacando de este lugar para que des sabor a esta tierra. Te estoy sacando con un propósito, pero muchas veces no lo entendemos de esta manera. Qué tan grande privilegio Dios nos dio al rescatarnos de ese mundo perdido en que nos encontrábamos. Hoy por eso Dios nos habla con esta palabra fuerte. Si llegas a perder tu sabor, si llegas a perder esa esencia de Cristo, ¿qué más puede hacer Cristo por ti? Ya no hay nada más que hacer. Dice: ya no servimos más para nada. Por eso es importante que al entender que nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser influencia en este mundo. Tenemos que impactar este mundo, de hacerle saber a lo que está afuera que hay un Dios todopoderoso que puede cambiar su vida, que puede sanar sus heridas, que puede restaurar su matrimonio, que puede romper las cadenas y ataduras que los tienen atados, como un día usted y yo, el enemigo nos mantenía atados, encadenados a tantas cosas y desagradables para Dios. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros, y hoy el Señor nos está haciendo un llamado urgente. No pierdas tu identidad, fuente de agua viva. Usted y yo somos hijos de Dios, siervos del Dios Altísimo. Muchas veces el enemigo viene a tratar y a lanzar dardos a tu mente y a tu corazón. ¿Y dónde está tu Dios, el Dios que predicas? Si mira a tu hijo, mira a tu familia, cómo está. Pero yo le creo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que mis hijos son siervos del Dios Altísimo, que mi familia vendrá a los pies de Cristo, que mi familia conocerá al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos, que a pesar de las dificultades y circunstancias que muchas veces nos vamos a ver sometidos, hacerles saber a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, que aún en medio de circunstancias adversas, nosotros seguimos tomados de la mano del Señor, para mostrarles a ellos que a pesar de las cosas negativas, nuestra fe sigue cimentada en la roca que es Jesucristo. Por eso es importante que hoy entendamos que como cristianos tenemos que ser transparentes, tenemos que ser cristalinos, tenemos que ser purificadores, tenemos que ser ese filtro que purifica el pecado, porque la gente tiene que ver que en usted y en mí hay hombres y mujeres íntegros, que hay hombres y mujeres que guardamos la palabra de Dios, que hay cosas que nos van a llevar a ser tentados. Es verdad, el enemigo día con día y cada mañana ya te está esperando para tentarte, para hacerte caer, pero en usted está la decisión de decirle no al pecado. En usted está la decisión de decirle: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ciertamente mi carne es débil, pero dice la palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy. Porque en nuestra debilidad el Señor se glorifica. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo? La sal tenía un propósito de ser un preservador, algo que preserva. Y usted y yo somos llamados a preservar el lugar donde estemos, como padres, como esposos, como compañeros de trabajo, como compañeros de la escuela donde usted está estudiando, si es joven, si está todavía en la etapa de escolar. Usted tiene que ser ejemplo en ese lugar donde el Señor nos ha puesto a preservar ese lugar, y que nosotros seamos ejemplo de que somos hijos de Dios. Si vamos a la palabra del Señor en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Mire lo que está hablando el Señor a este joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Aunque usted tenga 40, 60, 80 años, físicamente tendrá una edad avanzada, pero somos jóvenes en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Este joven Timoteo, vamos a ver a la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a este joven? Que Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Si alguien lo tiene y puede darle lectura. Capítulo 4, versículos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aleluya. El apóstol Pablo, hablando, dándole instrucciones a este joven. Cuando jóvenes, ¿cuántos recibimos un consejo de parte de nuestros padres o de una persona ya de edad avanzada? Amén, amén. ¿Y cuántos hicimos caso omiso de ese consejo? Amén. Y después nos dimos cuenta que, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no seguí el consejo de esta persona, de papá, de mamá, o de esta persona que de una edad ya avanzada nos estaba diciendo: mira, si no haces esto, te va a pasar esto?
Cuando estaba leyendo esta parte, vino a mi mente el